transmitir y tratar información en forma continua. Aún están en el recuerdo las señales de humo, los destellos de espejos, en el cual el hombre trataba de comunicarse. A lo largo de la historia de la humanidad, esta comunicación ha ido cambiando, llegando hoy en día a lo que tenemos, el Internet y la tecnología, que a través de una cultura ha traído como consecuencia la interconectividad de millones de personas en todo el mundo. Pero no solamente cosas positivas ha traído el Internet, también ha traído aspectos negativos vinculados a los delitos informáticos, al cibercrimen y a una contaminación más variada que ha atacado y ha redundado, por ejemplo, en ataques a la red, que ha tenido tanta connotación tanto a nivel local, regional como internacional. Debemos considerar que el espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulación fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción de programas o datos y el acceso y la utilización indebida de la información son algunos de los principales retos que cercan el mundo postmoderno. Hay que recordar al sociólogo Zygmunt Bauman, que describía el paso a la modernidad liviana como la nueva irrelevancia del espacio, disfrazada como aniquilación del tiempo. En primer lugar, el desarrollo de unos medios de comunicación que permiten para quien la maneja la casi instantaneidad a escala global, así como la invisibilidad de esos usuarios para quien no tiene acceso a dichos medios. En segundo lugar, implica la pérdida del valor del territorio en sentido estricto. Ya lo decía George Simmel, donde señalaba que el espacio vale lo que cuesta y hoy en día puede neutralizarse a miles de kilómetros en horas por la magia del tiempo real, que si bien es cierto trajo innumerables satisfacciones para las demandas sociales, también fueron aprovechadas en los últimos tiempos por los delitos informáticos y los cibercrímenes. Hay que destacar que mientras los ciberdelincuentes hacen delitos de actividades genéricas y menos graves, los cibercriminales realizan crímenes o delitos más graves y tienen que ver con acciones voluntarias de matar o herir a varias personas. Hoy en día las sociedades están tecnológicamente configuradas. Exactamente en un momento el nivel de las tecnologías son socialmente construidas y puestas en uso. Hoy día la nueva realidad que vivimos desde diferentes puntos de vista social, cultural, económico y jurídico deben guiar a los estados para que intervengan activamente en la prevención y la sanción de los delitos que estamos analizando. Pero primero, para conociendo sus causas y consecuencias, ya que día a día se incrementan no solamente las conductas desviadas, sino también las delictógenas, catalogadas como dañinas, que afectan al Estado y la sociedad en su conjunto, a menudo motivadas por factores y etiologías que se encuentran implícitos en un ambiente donde nace y se desarrolla el hombre como un ser biopsicosocial. Hay que recordar a Manuel Castell, que señalaba que los efectos del Internet en la sociedad ha traído como consecuencia un nuevo proceso social dentro de un entorno institucional particular, y sobre nuevas ideas, valores e intereses y el conocimiento de sus creadores, que traen como consecuencia que dicha tecnología el hombre trate de apropiarse, adaptarse, en vez de aceptarla como es. Hoy en día encontramos que como producto del vertiginoso cambio tecnológico que ha redundado en las diferentes formas de interactuar y propiamente del fenómeno social que antes se situaba únicamente en la interacción social física y que hoy vemos cómo esta ha sido reemplazada ostensiblemente por la hiperconectividad telemática y con la trascendencia global. En consecuencia, las nuevas tecnologías de información y comunicación han abierto un campo de posibilidades inimaginables de conductas con relevancia penal y criminógena, aprovechando esa situación para modernizar sus actividades criminales y valiéndose de herramientas como la web 2.0 que brinda el siglo XXI y evocando a Tercero Morón Lerna, que hablaba del Homo sapiens al Homo digitalis.
Destaca que el ciberespacio, cada individuo es potencialmente un emisor y un receptor de un medio cualitativamente diferenciado en todos los que se comunican con todos, pero son los internautas, no se localizan principalmente por su nombre, posición social o ubicación geográfica, sino a partir de centros de intereses, por lo que puede hablarse de una suerte de un mundo virtual segregado por la comunicación, lo que obliga a la criminología a intentar ponerse al día para formular nuevos perfiles criminales que respondan a las características sui generis de esta nueva criminal que avasalla al planeta. Ulrich Beck explicaba en un principio que la utilización de dicho concepto estuvo remitida principalmente en el ámbito de las ciencias básicas, en términos de análisis y de evaluación del desarrollo de las nuevas tecnologías. El aspecto positivo que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación que todos compartimos a diario, admite herramientas útiles de interconexión y desarrollo, resaltando la inteligencia artificial que antes era propia del cerebro. Sin embargo, desde un punto de vista negativo, ha traído consigo una serie de potenciales peligros, no solamente para adultos, para el sector empresarial y principalmente para los niños y adolescentes que son posibles, digamos, víctimas de la demencia digital, a menudo por la falta de capacidad suficiente para discernir las verdaderas intenciones de las personas con quien tienen relaciones virtuales y que podrían ser víctimas de vulneraciones a través de medios informáticos, el uso de internet, computadoras, como que es la nueva forma en esta posmodernidad, como las generaciones Y, que son mayormente las que están vinculadas, los tecnófilos de esta época. Ahora, aquí hay que precisar si existe tiempo y espacio en el ciberespacio. Es una de las preguntas con que quiero comenzar para analizar. Cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede cometer un delito o una conducta desviada. Hoy día, las víctimas más vulnerables definitivamente son los niños y adolescentes. Hoy día pueden ser objeto de engaños, pueden ser, por ejemplo, del famoso phishing, del grooming, del sexting, etcétera. Son una infinidad de posibilidades en el cual sectores sociales tienen una vulnerabilidad. Ahora, reflexionar en torno al horizonte de la modernidad y la posmodernidad es reconocer una compleja transición en el espacio y en el tiempo que nos permita advertir cuál ha sido su tendencia histórica. En ese contexto, cuando hablamos de la posmodernidad, es un concepto muy amplio que refiere a una tendencia de cultura, del arte y la filosofía que surgió a fines del siglo XX. Aquí, por ejemplo, Bernardo de Rosal nos decía que había una controversia entre lo que existía en lo posmoderno y la modernidad. También debemos destacar que dentro de esta posmodernidad encontramos a la cibercriminalidad, que no es otra cosa que la criminalidad que utiliza mecanismos electrónicos, informáticos, para cometer delitos. Tenemos que explicar que en la sociedad informática, término acuñado por Adam Schaff, con la intensidad que él analizaba respecto al grado de penetración tecnológica en la sociedad, donde el ser humano se encuentra hoy indefenso. No se trata solo de objeto de observaciones, sino también de las nuevas víctimas que aparecen en diferentes formas de violencia. Aquí encontramos a los delitos informáticos, que gozan hoy en día de una excelente coyuntura, no solamente porque se ha abaratado el acceso a más poder informático, ahora disponible en diferentes dispositivos informáticos, en memorias, que antes no ocurría hace 30 años. Hoy día, el delito informático que se ha ido apartando de la doctrina, en el cual señala que el delito informático en la actualidad niega un sector a este concepto,
respecto a las denominaciones, por ejemplo, delincuencia informática, criminalidad informática o simplemente en plural los delitos informáticos. A principios de la década del 90, varios autores decantaban expresiones que eludían el término delito. La problemática que apuntaba en relación con las limitaciones de la utilización del término que hace referencia a una realidad jurídica positiva correspondía si el delito y la ley penal la establecía como tal. De ahí encontramos expresiones como delincuencia informática o criminalidad informática para incluir en todas ellas comportamientos en los que un sistema informático sea el medio para lesionar un bien jurídico y todos aquellos en que dicho sea del sistema sea el mismo el propio objeto sobre el cual recae la acción delictiva. Otros autores en la doctrina añadirían la exigencia de que además de las conductas incluibles en tales expresiones, reúnan los requisitos que delimiten un concepto de delito. Hoy día hablamos de cibercriminología, que es una parte de la criminología que tiene como objeto de estudio la delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicaciones en el espacio real. Hoy día el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación con el acrónimo NTICS convierten en el ciberespacio en un nuevo lugar para la aparición de nuevas figuras delictógenas que pueden suponer un ataque a bienes jurídicos, ya sea individuales, colectivos o supraindividuales. De allí que la cibercriminología es una rama criminológica que se encarga de estudiar, como hemos dicho, las conductas antisociales y delictógenas que se producen dentro del ciberespacio. Dentro de ella, hasta ahora, se ha observado una creciente literatura que estudia diversos aspectos de la producción de este tipo de comportamientos dentro de este nuevo medio virtual, y que este se ha acelerado disruptivamente por las políticas de confinamiento obligatorio que estamos viviendo en el planeta, que se implementaron como consecuencia del COVID-19. Se habla que había un desarrollo entre 5 y 6 años de lo que tenía que desarrollarse en esta década del 20. Hay muchos estudios sobre factores de riesgo, de protección, de victimización, de adaptación de postulados provenientes, por ejemplo, de la criminología ambiental y de otras. Nuestra perspectiva está enfocada en analizar la redefinición que se produce de los distintos medios de control social, ya sea formales o informales, que actúan dentro del ciberespacio, así como las repercusiones que tiene nuestra identidad al proyectarse en el medio virtual. Todo esto con el fin de ayudar a comprender la naturaleza distinta que puede llegar a tener las conductas antisociales y delictógenas producidas en este nuevo espacio. Recordemos que ante la constante evolución de la sociedad y en su entorno ideológico, económico, social y tecnológico, surgen distintas tendencias y conductas delictivas cometidas por mentes criminales que encuentran la forma provechosa de adaptarse y aprovecharse de técnicas de ingeniería social y de la candidez de la población por la brecha digital que hay en América Latina para obtener beneficios crematísticos, violentando los derechos fundamentales de terceras personas y a menudo cubiertas por el manto de la impunidad que ofrece el ciberespacio. Fíjense, Eugenio Raúl Zaffaroni, en el prólogo que le hiciera el año 2010 a la obra de Criminalidad Globalizada y sus efectos en el mundo de mi maestro, el doctor Juan José Blossier Hume, en el cual yo fui su asistente por 15 años, en ese trabajo que publicó el maestro Blossier, Zaffaroni indicaba que la criminalidad globalizada es, en definitiva, la criminalidad en el mundo globalizado, o sea, la criminalidad tal como se presenta en nuestros días y cómo se proyecta hacia el futuro más próximo. Ante la constante evolución de la sociedad
y de su entorno ideológico, económico, social y tecnológico, surgen distintas tendencias y conductas delictivas cometidas por mentes criminales que encuentran la forma de adaptarse y aprovecharse de la candidez. ¿De qué? De los ciudadanos. Aquí estamos frente hoy día en esta sociedad de algoritmos. Hoy día también hay términos y denominaciones como delito informáticos, cibercrimen, cibercriminalidad, en referencia esta vez al término anglosajón cybercrime, procedente de la unión del prefijo cyber, derivado del término cyberspace y del término crime, como concepto que sirve para englobar la delincuencia en el espacio de comunicación abierta universal que es el ciberespacio. No podemos continuar sin abordar las diferencias entre el concepto de cibercrimen y ciberdelincuencia, o lo que sería lo mismo entre delitos informáticos y cibercrimen. Conceptos que normalmente son utilizados como sinónimo, pero que para fines académicos y doctrinarios tienen diferencias que nos parece aquí el momento adecuado para señalarlas. Principalmente la diferencia radica en la organización del delito. Vale decir, cuando nos referimos a delitos informáticos, delincuencia informática o ciberdelincuencia, nos referimos a aquellos delitos que ocurren a diario, tipificados penalmente, pero que ocurren de forma independiente o individual, sin encontrar elementos o indicios que nos permitan observar una organización y regularidad en la comisión de la conducta en sí. Bastaría dar, por ejemplo, el caso del acceso indebido a una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, realizado por una persona o su expareja, o bien un empleado enojado que borra la información importante de la empresa a la que pertenece. Podríamos también mencionar ya como delitos informáticos de segundo nivel, por ejemplo, una amenaza de muerte realizada vía correo electrónico o WhatsApp, o las injurias o calumnias realizadas desde un perfil falso de Facebook. El denominador común de todos los casos mencionados es que los delitos existen y ocurren, pero se cometen o llevan a cabo de forma aislada e independiente. En cambio, cuando nos referimos al cibercrimen, estamos hablando de una serie de delitos informáticos que ocurren de una forma más profesional, organizada, sin motivaciones personales más que las económicas, donde los sujetos pasivos de los delitos son elementos fungibles y sin interés para el ciberdelincuente, que busca optimizar sus ganancias a través del perfeccionamiento de distintas técnicas delictivas que utilizan a la tecnología como eje. Si bien es posible encontrar ciberdelincuentes especializados que trabajan de forma independiente, es mucho más común encontrar organizados en bandas, con una clara distribución de tareas, como por ejemplo el caso del cibercrimen. Podemos mencionar el ransomware, que es un tipo de malware, un software malintencionado que tiene como objeto bloquear, cifrando el acceso a todo en parte de la información que contiene el equipo para después pedir un rescate a cambio de su liberación. En estos casos son ejemplos donde los ciberdelincuentes no están interesados en el objetivo o en la víctima, en su información en particular, sino que se realiza de forma masiva, buscando un fin de lucro, que es el pago del rescate. Es un negocio organizado donde las bandas suelen estar compuestas por personas que se dedican a desarrollar el malware, otras a infectar sistemas, otras a atención a clientes, vía foros o correos electrónicos, donde se indica cuándo y cómo debe pagarse el rescate. Hay personas dedicadas a la gestión de billeteras virtuales, otras al lavado de activos y por supuesto, por ejemplo, hay menor organización en estas bandas y en el clásico caso del cibercrimen dedicadas cotidianamente en nuestros países a lo que son las estafas electrónicas. Ahora, en este contexto es innegable que todos estos cambios sociales de la transformación digital que nuestros países están sufriendo, que estamos viviendo a través y a raíz como consecuencia de las disrupciones tecnológicas que se están sucediendo, tiene un reflejo en la criminalidad como fenómeno social asociado a un nuevo espacio de comunicación interpersonal que es el Internet.
Ahora, las nuevas tecnologías de información y comunicación constituyen un medio o un fin o una combinación de ambas, hecho utilizado por las organizaciones terroristas, delictivas, para el logro de sus objetivos. La evolución del cibercrimen conlleva a su vez la evolución del perfil de criminales y sus víctimas. Por todo ello se hace necesario potenciar los mecanismos de prevención, detección, reacción, recuperación, respuesta, investigación y coordinación en torno a estas nuevas formas de criminalidad. Uno de los expositores y los investigadores de América Latina sobre estos temas está vinculado, y les aconsejo que lo lean, lo pueden buscar en Google, el trabajo de cibercrimen del doctor, anoten, Fernando Miró Linares. Fernando Miró Linares. Es uno de los trabajos más serios de América Latina y del mundo hispano, donde él hace una clasificación de los cibercrímenes económicos, sociales y políticos. Él hace una clasificación de lo que son los cibercrímenes puros. Hablamos del hacking, del malware intrusivos. Hablamos de los réplica, que estamos hablando de los ciberfraudes, de lo que es la suplantación de identidad, del spoofing, que es la falsificación del IP, etcétera. Y lo de contenido, que está la pornografía infantil, la ciberpiratería, etcétera. También van a encontrar otra clasificación de Ricardo Posada Maya, que él hace una diferencia que yo la he incluido acá, entre delitos informáticos y delitos computacionales. Cuando hablamos de delitos informáticos, estamos hablando de ataque de base de datos. Cuando hablamos de delitos computacionales, estamos hablando cuando la informática es un medio para cometer un fin. Lo que Miró Linares, si hacemos un paralelo entre lo que señala Ricardo Posada y el doctor Miró Linares, lo que para Miró Linares es un delito puro, sería para Posada un delito informático. Y lo que es réplica para Miró Linares es un delito computacional para Posada Maya. Yo utilizo más el término de delito informático y delito computacional. Por ejemplo, hoy día que está de moda la suplantación de identidad, aunque su verdadero nombre en la doctrina es usurpación de identidad, es un delito computacional. Cuando se atacan bases de datos, acceso indebido, ya sea por hacker o cracker, estamos hablando de delitos informáticos. Ahora, la diferencia radica en que los delitos computacionales usan el ordenador para cometer delitos ya tipificados, hemos dicho como la estafa de Internet, y los delitos informáticos refieren para la comisión de delitos de información contenidas en soportes informáticos. Hay que destacar que en los últimos 130 años la teoría científica del delito ha tenido como fundamento la imputación causal objetiva subjetiva del autor de conductas que ocurren en la realidad, es decir, en el mundo exterior. Por ejemplo, el homicidio, el robo, la violación, etcétera. Delitos fundamentalmente analógicos que han sufrido importantes transformaciones materiales durante el siglo XX por cuenta del desarrollo de las categorías de la imputación objetiva. Es a partir de finales de los años 70 del siglo XX en el nacimiento de lo que denominamos delitos informáticos y los cibercrímenes. Daños informáticos, transferencias no consentidas de activos, obstaculización de datos e infraestructuras informáticas, etcétera. Han demostrado la existencia de una serie de factores dogmáticos y de política criminal que obligan a repensar incluso y a replantear muchas nociones y categorías de las dogmáticas tradicionales. En ese sentido, la evolución del cibercrimen conlleva a su vez a la evolución del perfil de los criminales y de sus víctimas. Por todo ello se hace necesario potenciar los mecanismos de prevención, detección y recuperación, respuesta y sobre todo de investigación a estas formas de criminalidad. Hoy en día, el término cibercrimen tiene una relación directa a otro término generalmente utilizado en el ámbito que es la cibercriminalidad.
Esto no tiene sentido normativo, sino únicamente tipológico, como una categoría criminológica que englobaría todos los cibercrímenes. Y se utiliza generalmente el término cibercriminalidad para referirse, por tanto, al fenómeno de la criminalidad en el ciberespacio y en muchos casos el término cibercrimen para situarlo dentro de ese fenómeno a un tipo de comportamiento concreto. Hoy día, los cibercrímenes son delitos con características particulares, por lo que la acción, el sujeto y el resultado y su imputación tienen características que muestran a la teoría del delito debe ser complementada y replanteada en algunos aspectos para poder explicar y aplicar estas fenomenologías digitales que ocurren usualmente en las realidades virtuales y deslocalizadas, en las cuales se advierte cada vez más una intervención menos directa del ser humano. Por ejemplo, nuestro paz presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, el maestro Walt Kikal, cuando él define lo que acuñó como criminologías específicas, también habla de la criminología informática, que su objeto de estudio es precisamente la criminología postmoderna, que está dedicada a la transformación y la reflexión epistemológica acerca de la criminalidad individual y de la conducta desviada como eje temático fundamental de los estudios criminológicos. Hoy día la posmodernidad reconoce la necesidad de que el derecho penal, la criminología, la sociología cumplan una función coadyuvante en el cambio social. Fíjense, Telles Valdés, en la década del 2009-2010, él señaló unas características delictógenas de los delincuentes informáticos. Él, por ejemplo, señalaba que era una conducta de cuello blanco, acciones ocupacionales a menudo de las personas que estaban trabajando, acciones de oportunidad que generaban pérdidas económicas, que te daban facilidades en el tiempo y en el espacio, que eran sofisticadas, que eran de carácter doloso, etc. Pero estas características han variado, como sabemos, como producto del desarrollo de la sociedad. Hoy día, el delincuente informático no es una persona tan especializada en materia tecnológica, dado cuenta que hoy día, como todos sabemos, hay muchos tutoriales en las plataformas virtuales que nos permiten poder conocer, poder manejar. Hoy día, en esta dictadura del conocimiento, el delincuente informático se autocapacita, vinculada precisamente a lo que es el desarrollo de estas conductas delictivas. Ahora, cuando hablamos del control social, como todos sabemos, existen dos tipos de control social, el formal y el informal. El control social formal es aquel que se lleva a cabo a través de las instituciones o agencias del control social, donde se encuentran vinculadas la Policía Nacional, está vinculada la Fiscalía, el Poder Judicial, entre otras. Las legislaciones vinculadas al Convenio de Budapest del 23 de noviembre del año 2001 o el Convenio de Cibercriminalidad, donde la mayoría de países han acogido en sus derechos positivos los tipos penales que recomienda esta convención. Tenemos, por ejemplo, el acceso ilícito de atentado, que es prácticamente un delito informático, contra la libertad sexual, que son delitos computacionales. Tenemos la interceptación de datos informáticos, secreto de las comunicaciones, la suplantación de identidad. Pero aquí definitivamente encontramos que existe todavía falta de capacitación en la investigación de conductas desviadas y delictógenas en el ciberespacio, que lamentablemente, por ejemplo, en Perú, la patrulla digital nace el año 2005. Hoy día estamos en 2020 y hasta ahora no existen fiscalías especializadas en delitos informáticos, a pesar que han pasado 15 años, y me imagino que esta realidad se multiplica en América Latina. ¿Cuáles son esas tendencias criminógenas?
Hablamos de una extensión de la criminalidad informática. Hoy día el ciberespacio se configura en un nuevo espacio delictógeno por la proliferación de los internautas que en tiempo real se comunican a través de una amplia gama de dispositivos móviles, tablets y en una serie de programas que nos permite la posmodernidad. Fíjense, cuando hablamos de cibercriminología, es la nueva área de aplicación de la criminología. El doctor Choi, un surcoreano, coordinador del programa de investigación de cibercrimen de la Universidad de Boston y fundador del Centro para la Seguridad del Ciberinvestigación de Cibercriminología, él señala que es la ciencia que busca estudiar las causas, factores y escenarios que permiten la materialización del cibercrimen o los delitos informáticos. De esta manera, el fin que persigue la cibercriminología es prevenir los delitos que se cometen en el ciberespacio o con acción de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Como hemos dicho, la palabra cibercriminología es un término relativamente nuevo que fusiona tanto los términos de cibernética como criminología. Y se puede afirmar que los orígenes de esta palabra cibernética están asociados al matemático germano estadounidense Norbert Wiener, que en su obra Cibernética, Control y Comunicación en el Animal y la Máquina, él acuña este término. Fíjense, cibercriminología, que es la traducción del inglés, empezó a ser utilizada en la literatura inglesa a partir del año 2007 y en octubre del año 2017 fue lanzada en la 10ª cumbre de Ameripol, la primera publicación en español titulada Cibercriminología, guía para la investigación del cibercrimen y mejores prácticas de seguridad digital. Ahora bien, también hay que destacar el otro lado, el abanico victimológico, las amenazas en materia de seguridad ciudadana, de seguridad pública, a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. Son múltiples y poco estudiadas. Los delincuentes informáticos materializan un problema creciente para los usuarios de Internet. El accionar policial en el ciberespacio permanece escaso y pocos delitos informáticos son detectados por las víctimas o reportados por las autoridades pertinentes. El número de personas victimizadas sigue continuando. Y aquí vamos a encontrar lo que se denomina las cifras oscuras de la criminalidad. Las cifras oscuras de la criminalidad encontramos las cifras negras, como todos sabemos, que son los delitos no denunciados, y las cifras ocultas, aquellas conductas delictivas que la víctima no sabe que constituye un delito. Ahora, como respuesta a esta realidad, la cibercriminología permite aplicar metodologías de estudio con el fin de identificar patrones, factores y causas de las desviaciones en el ciberespacio. Ahora bien, Choi, el creador de la ciberteoría de las actividades cotidianas y de la custodia digital, en el cual el doctor Choi el año 2008 publica su libro Cibercriminología e Investigación Criminal. En esta publicación el autor describe un modelo conceptual derivado de la teoría de la exposición a los estilos de vida de Hinderlein, la teoría de las actividades cotidianas de Cohen-Ferguson, que fue publicada en el año 79. El modelo promovió que la custodia digital y los estilos de vida en línea son los factores preponderantes en la victimización por los delitos cibernéticos e informáticos. Fíjense, para que puedan entenderlo, hoy día las actividades cotidianas, ¿cuáles son las actividades cotidianas de las personas? Hoy día, con la transformación digital, desde que nos levantamos, prendemos nuestro computador para trabajar, para estudiar, nos interrelacionamos a través de las redes sociales.
Las condiciones cotidianas que hoy día realizamos son muy diferentes a las que realizamos hasta hace algunos meses por la disrupción tecnológica. En el mundo digital no hay un control formal como lo hay en la calle, en los delitos analógicos, para decirlos con mayor precisión. Usted va caminando por la calle, él lo asalta, hay una cámara, hay un policía, hay un serenazgo, etcétera. Pero en el mundo virtual, ¿quién hay? ¿Quién nos puede cuidar en el mundo digital? Hoy día en el mundo digital, el único que nos puede cuidar somos nosotros mismos. Y aquí quiero destacar que la cibercriminología y la ciberseguridad son las dos caras de una misma moneda. Hay un cordón umbilical que deben trabajar ambos para poder lograr el trabajo de prevención, desde el punto de vista del ser humano y desde el punto de vista de las máquinas. Hay que destacar que hoy día, tanto el ciberdelito como el cibercrimen y cualquier infracción punible que involucra ya sean equipos informáticos o el internet o cualquier otro medio electrónico, teléfono, reproductor de audio, son los mecanismos generadores precisamente para estas transgresiones delictivas en el ciberespacio. Hay que destacar, estimados, que cuando hablamos de la ciberseguridad, por ejemplo, estamos hablando de uno de los pilares que lamentablemente no se ha desarrollado en América Latina como debería desarrollarse. Muchas empresas piensan que la ciberseguridad es una inversión que no tiene importancia, cuando es todo lo contrario. Hoy día, con la migración al campo disruptivo tecnológico, la ciberseguridad profesional es lo único que cuenta la víctima para poder protegerse, porque la autoprotección que podía darse es limitada. Hoy día, por ejemplo, la seguridad de información busca establecer y mantener los programas, controles y políticas que tengan como finalidad, por ejemplo, conservar la confidencialidad, prevenir la divulgación de informaciones no autorizadas, la integridad de los datos, la disponibilidad de quienes deben acceder a esa información, la autenticidad. Hoy día, por ejemplo, en todos nuestros países se está implementando de una manera disruptiva la firma digital. El no repudio está estrechamente vinculado al origen de la información. Y fíjense, aquí la víctima juega un papel importante y vital tanto para los delitos informáticos como para el cibercrimen, porque prácticamente la información que se encuentra en el internet, ¿quién la ingresa? La propia víctima. Nosotros somos los que ingresamos la información, muchas veces de una manera descontrolada, sobre todo los jóvenes, y no visualizan las consecuencias que puede traer consigo la información sensible que puedan aportar al ciberespacio y que una vez que lo ingresa, perdemos control con respecto a ellos. Fíjense, hoy día en el 2020, el cibercrimen utiliza la inteligencia artificial avanzada y la contrainteligencia artificial para sus ataques. Los expertos en ciberseguridad han desvelado las posibles amenazas que llegarán este 2020. Se prevé que se utilizarán los ciberdelincuentes estrategias para las empresas. Hoy día más que nunca deben protegerse, ahora con el e-commerce. Asimismo, el cibercrimen no se ha ralentizado. De ahí que nuestro interés en esta conferencia internacional de cibercriminología es generar conciencia y ayudar a reflexionar sobre el ciberespacio, ese mundo virtual donde interactuamos cotidianamente millones de personas desde cualquier lugar del planeta y convertido en un espacio en que se generan sinergias, redes, conocimiento en materia de amenazas tecnológicas, con el fin de prevenir. Como todos sabemos, la finalidad de la criminología es la prevención del delito.
y contrarrestar el comportamiento desviado en el ciberespacio, y de apostarle a la generación de espacios que propendan por fin unificar el lenguaje en materia de ciberseguridad frente a los escenarios internacionales. Si bien es cierto que actualmente la mayor parte de la población tiene una vida en el ciberespacio, lugar en el que se producen las mismas relaciones que en la vida real, con los mismos riesgos de victimización y potenciales riesgos delictivos, aunque no existe mucha investigación todavía al respecto, empezamos a conocer las dinámicas que se producen y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder prevenir esta problemática delictógena postmoderna. Hemos dicho que la ciberseguridad no es simplemente un conjunto de directrices y acciones destinadas a prevenir el delito informático. La ciberseguridad se trata, en última instancia, de proteger redes gubernamentales y corporativas, buscando dificultar a los crackers, a los hackers, a encontrar y explotar vulnerabilidades. El cibercrimen, por lo tanto, tiende a enfocarse más en proteger a las personas y familias mientras navegan en línea. El siglo XXI nos encontramos en una época donde la tecnología está en todos lados, en nuestras casas, en las calles, en nuestras ciudades, en nuestros colegios, en nuestras universidades y en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad postmoderna. Su influencia es mayor en la medida en que transcurre el tiempo convirtiéndose en un elemento fundamental, básico y reemplazable, el cual le agrega un valor inusitado al desarrollo de nuestras actividades cotidianas. A través de la tecnología podemos obtener todo tipo de información, encontrarnos diversas maneras de entretenimiento, esparcimiento, que nos permite relacionarlos de modo que, ¿cómo lo hacemos? Donde antes, en unas décadas, era impensable. Sin lugar a dudas, los ciberdelitos van en aumento y es un reflejo de ello todos los datos oficiales que tienen nuestros países acerca del incremento de la cibercriminalidad. Hoy día hablar de la formación de la ciberseguridad de la población en general, donde está el delito, está el delincuente y la víctima, donde la cibercriminología prácticamente ha pasado a la palestra. Repito, cibercriminología y ciberseguridad son las dos caras de una misma moneda para poder enfrentar el cibercrimen. Ahora, los riesgos que tienen los sistemas de información, mayormente la ciberseguridad está en ambientes de daño físico, acciones humanas, fallos de equipamiento, ataques internos o externos. Este punto 4 es el que más visualiza a la población, pero no es el único. Están la pérdida de datos, los errores de aplicaciones, pero aquí hay que destacar que las vulnerabilidades se aumentan en el ciberespacio, que estas definitivamente están en un amplio abanico de crímenes potenciales. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de la existencia de mayor cibercriminalidad? Por ejemplo, la falta de denuncia de la víctima, las cifras oscuras del delito, cuando la víctima también piensa que ya no es posible o es eficaz la denuncia, la propia víctima ni siquiera valora los ciberataques. También otro problema que tenemos en América Latina y que es muy recurrente y hay que decirlo, la falta de confianza en las autoridades judiciales y policiales y fiscales. También en relación a las empresas no denuncian. ¿Por qué? Por una publicidad negativa, porque sería en contra que ellos reconozcan que han sido vulnerados. Imagínense si en los bancos que son víctimas de ransomware señalan en la prensa que han sido víctimas de un ransomware, generarían un pánico financiero. Por eso es que eso lo mantienen como datos sensibles. Muy bien. Aquí, la Convención de Budapest o la Convención de Cibercriminalidad, en la cual muchos países de América Latina ya se han suscrito. Como recordamos, el Convenio de Budapest se firmó el 23 de noviembre del año 2001
y está vigente desde el año 2004. Ya actualmente en la región ya hay cerca de 61 países que en el mundo han suscrito, eh, no siendo parte del Consejo de Europa. Por ejemplo, aquí en la región tenemos que en los últimos años se han adherido al Convenio de Budapest, está Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Panamá y Perú. Nuestro país se adhirió el año 2019, ratificamos el Convenio de Budapest, y en este contexto es cardinal reforzar las normas procesales con respecto al sistemas garantistas, acusatorios garantistas adversariales que se vienen implementando en muchos países de la región y también en México y en Perú. Ahora, hay que destacar que esta Convención de Budapest tiene como consecuencia adecuar la legislación nacional a la convención. ¿Y para qué es importante? Como todos sabemos, los delitos informáticos y los cibercrímenes son extraterritoriales, donde tienen una cualidad que es la ubicuidad, que pueden darse en cualquier parte del planeta. Aquí, al habernos suscrito a la Convención de Budapest, Hungría, esto va a tener ejes esenciales respecto a la tipificación de las modalidades de delitos informáticos, respecto a las normas procesales y sobre todo a las normas de cooperación internacional. Aquí hay que señalar como reflexiones finales que el protagonismo de las víctimas en los delitos informáticos y el cibercrimen, por ejemplo, la fragmentación y la diversidad de leyes que existe todavía en América Latina, que es un óbice para la persecución del delito, que la víctima es la que incorpora determinados bienes jurídicos en el ciberespacio y que pueden ser vulnerables por los delincuentes informáticos. La víctima define la interacción y nosotros somos los responsables de la información que nosotros incluimos en las redes, a diferencia de los delitos analógicos, donde, por ejemplo, una persona va caminando por la calle y le roban su billetera o su mochila. Pero en el Internet, en la web, en la World Wide Web, somos nosotros los que alimentamos la información en nuestras redes e informamos y ponemos al día de nuestras actividades. Y el ciberdelincuente se entera a través de la información que nosotros mismos hemos incluido en las redes sociales. De ahí que no solamente es tarea del control social formal, sino también de acuerdo a los niveles del control social informal, la familia, en el caso de los niños y adolescentes, para que puedan explicar los verdaderos riesgos que hay en el ciberespacio. Como conclusiones, nosotros podemos señalar que la cibercriminología es una parte de la criminología que tiene como objeto el estudio de delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicancias en el mundo real. La cibercriminología tiene como objeto de estudio explicar los fenómenos delictógenos y conductas desviadas, sobre todo tratando de aportar la etiología y los mecanismos de sanción punitiva y sobre todo la prevención. Los delitos informáticos y el cibercrimen tienen diferencias respecto a la organización del delito. Cuando hablamos de delitos informáticos, estamos hablando de delitos informáticos cotidianos, individuales. Cuando hablamos de cibercrimen o delitos que están gobernados por tecnologías de información, estamos hablando de delitos a gran escala, delitos de contenido, de delitos puros. Hoy día, la posmodernidad, que tiene como característica la utilización de las tecnologías de información y comunicación, están en constante evolución. Las normas que el Estado pueda de una u otra manera legislar tendrán una duración limitada, dado cuenta del avance y el desarrollo vertiginoso que tiene el mundo y la tecnología. Hoy día tenemos que declarar que el derecho dejó de ser para siempre de los abogados. Hoy día hablamos de la multidisciplinaridad del derecho. Hoy día los abogados hemos tenido que revisar conceptos
de tecnología. Con esto no estamos diciendo que los abogados nos vamos a convertir en ingenieros de sistemas, porque los ingenieros de sistemas son profesionales especializados en tecnología. Pero nosotros los abogados tenemos que conocer de tecnología para poder realizar la defensa de los bienes jurídicos vinculados a las nuevas tecnologías de información y comunicación como característica del mundo globalizado que vivimos. Dentro de las recomendaciones que podríamos dar en nuestra conferencia de cibercriminología, podríamos exhortar a los estados de América Latina que se sigan adhiriendo al Convenio de Budapest, Hungría, que también se desarrollen los instrumentos multilaterales de cooperación internacional respecto a la evidencia electrónica en asuntos penales. También que se priorice la asistencia técnica reforzada en la prevención del delito informático en los países en desarrollo. Y finalmente la asesoría multilateral para abordar los temas de jurisdicción y de competencia. Solamente quisiera terminar con una reflexión, estimados auditorio de Hispanoamérica. La tecnología es como un tsunami. Yo les pregunto, ¿nosotros podemos luchar contra un tsunami? La respuesta es negativa. Entonces, tenemos que aprender a navegar en él. Y la cibercriminología y la ciberseguridad vienen a ser las dos caras de una misma moneda que va a permitir combatir y prevenir el cibercrimen. Muchísimas gracias a todos los jóvenes colegas que me han acompañado en esta tarde y estoy a su disposición para las preguntas que crean pertinentes. Muchísimas gracias al doctor Martínez, a mi amigo Wael Hikal por haberme invitado en esta tarde cibercriminológica que hemos compartido. Muchas gracias, estimado Daniel. Muchas gracias por tu disertación. La verdad, muy interesante, muy extensa, muy didáctica. Muy compleja también. Muy compleja. Que quisiéramos quedarnos aquí toda la tarde, noche, ¿no? Pero realmente para el tiempo que programamos estamos en el perfecto. Pero bueno, y me gustaría abrir un espacio breve también para algunas preguntas que alguien quisiera dejar aquí en la parte del chat. Y si me lo permites, hay comentarios también, saludos y demás, ¿no? Gracias, gracias. Como tú lo decías, bueno, lo comenta Zaira Mendoza aquí en el chat, en esta pandemia el uso de aplicaciones y redes sociales se ha intensificado, algunas como TikTok, que con repercusiones negativas tienen... ¿Qué repercusiones negativas tienen sus usuarios? Pregunta. Se dice que recolecta información personal. ¿Eso es verdad? Es una pregunta. ¿Qué delito se podría configurar en este sentido? Es una pregunta. Ya, muy bien. Agradezco la pregunta. En primer lugar, si nosotros hablamos de la naturaleza jurídica del derecho informático, el derecho informático tiene una naturaleza mixta, porque tiene tanto de derecho público como de derecho privado. Cuando hablamos de derecho público estamos hablando de protección de datos, estamos hablando de delitos informáticos. Cuando hablamos de derecho privado estamos hablando del e-commerce, por ejemplo. Entonces, hoy día, una de las grandes vulnerabilidades que tenemos los ciudadanos con la disrupción tecnológica es el tratamiento de nuestros datos personales. En muchos de nuestros países existe una ley y un reglamento de datos personales, pero que hasta hace algunos meses solamente la manejaban algunos sectores de la sociedad. Pero hoy día con la disrupción tecnológica, la migración a las redes sociales, hoy día nuestros datos es lo más valioso que necesitan el delincuente informático. Ustedes, por ejemplo, cuando se inscriben en una plataforma, cuando baja una aplicación, ingresan nuestros datos. Esos datos, hoy día con la nueva legislación de protección de datos personales, señala las características como las empresas o entidades, ya sean gubernamentales o privadas, tienen que mencionar para qué necesitan nuestros datos. Tienen que identificarse quiénes son, porque de lo contrario, todos nuestros datos sensibles o datos públicos podrían caer en malas manos y estas personas podrían vulnerar. Yo les dije en la exposición que en el ciberespacio el delincuente informático se alimenta de la información que la
propia víctima realiza en las redes. No es como cuando vamos por la calle y nos asaltan, no sabemos de dónde salieron. Nosotros somos los que les damos la información a los delincuentes informáticos. Por eso que la teoría de Choi respecto a las actividades cotidianas y a la custodia de seguridad es precisamente, si hablamos de la victimogénesis del delito informático, son la propia víctima la que va a otorgar la información y sus vulnerabilidades. De allí que hay que hacer un trabajo criminológico de prevención, ya sea de acuerdo a las edades, si son niños, adolescentes y adultos, vinculados al manejo de la protección de nuestros datos personales. Muchas gracias, Daniel. Muy puntual tu respuesta. Realmente la participación pues es muy concurrida. Tenemos desde felicitaciones, desde otros países. Gracias. De Chile nos dicen, estimado Daniel, ¿cómo ves la actuación de los tribunales en la actualidad para poder castigar efectivamente a los ciberdelincuentes? Desde Chile nos dice Marco Perelli. Muy bien. Uno de los problemas de América Latina y sobre todo de la región que he podido investigar es que lamentablemente uno de las grandes óbices que tiene la justicia penal para la persecución del delito es precisamente que el único que conoce el delito es el propio delincuente. Antes, si usted revisa los libros de Telles Valdés, se hablaba que los delincuentes informáticos eran personas que tenían conocimientos especializados. Hoy día eso se ha caído. Hoy día cualquier persona puede convertirse en especialista con tutoriales y sobre todo si son jóvenes, si tienen 20, 30 años, tienen mayores posibilidades de aprender que somos de la generación X, Boomer Mother o de la década o de la generación silenciosa. La justicia penal, con decirles que el año pasado en Perú, a finales del año pasado, recién ha salido el protocolo del Ministerio del Interior para la persecución de la evidencia digital. Imagínense, recién ha salido el año pasado. Yo he revisado, he estado buscando en la mesa de partes de la Corte Suprema de la República de mi país, qué resoluciones existen vinculadas a criminalidad informática. No he encontrado ninguna puntualmente. Porque los delitos informáticos se encuentran vinculados a otro tipo de delitos, como repito, de carácter público o de carácter privado. No vamos a encontrar, sentencias o resoluciones puntuales todavía. Fíjense, en mi país, en Perú, los delitos informáticos no solamente se encuentran en la ley de delitos informáticos, que es la ley 396 y su modificatoria, la 30171 de 2014. También encontramos en el propio Código Penal, en el cual las modificatorias que se han dado a la tipificación de delitos que se dan a través de los medios tecnológicos recién se han legislado el año 2018. Y como vemos, existen todavía países en América Latina que todavía no se han adherido al Convenio de Budapest. Y eso trae como consecuencia que la extraterritorialidad de los delitos informáticos, cada país tiene una legislación diferente. Y eso trae problemas para extradición, para la doble incriminación. Pienso que todavía nuestro Poder Judicial, al menos en mi país, todavía tiene un largo camino. En estos momentos en Perú, todavía la tutela jurisdiccional efectiva al 100% no se está dando. Se habla que a partir del 17 de julio recién van a atender a través de videoconferencias, pero hay un pasivo del año pasado, hay un pasivo de los meses por el COVID-19. Realmente vemos que estamos prácticamente vulnerables y todo ello, ¿a quién favorece? A la impunidad de la criminalidad informática. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Como te decía, pues va a ser muy complicado leer todas las preguntas, así que de acuerdo a los tiempos programados para este evento, me gustaría hacer entrega de manera virtual a través de este panel. Me voy a permitir compartir esta constancia que la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León,
emite a Daniel Ernesto Peña Labrín por su participación como ponente impartiendo la conferencia virtual denominada Cibercriminología, el nuevo escenario delitógeno posmoderno, llevada a cabo el día 9 de julio de 2020 y organizada por esa sociedad académica, firmada por un servidor con mucho gusto. Te la hacemos llegar a tu correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que solamente para terminar, acaba de salir publicado en Perú un ensayo que he compartido con notables juristas peruanos en el Instituto Pacífico. Ha salido publicado recién con fecha 7 de julio, en un ensayo que es un análisis del decreto legislativo 1410, vinculado precisamente a lo que estamos hablando. Yo he abordado un ensayo que es uno de los primeros que se realizan en mi país, que es sobre el estudio dogmático, criminológico, sociológico y jurídico del stalker y el ciberstalker, el acoso y el acoso por medios tecnológicos. Lo pueden revisar, ya se encuentra en línea en el Instituto Pacífico a partir del 7 de julio y espero que de repente exista otra oportunidad, de repente para poder comentar sobre otros de los delitos informáticos o delitos computacionales, para hablar propiamente dicho, como es el stalker y el ciberstalker en la nueva posmodernidad. Por supuesto que vamos a considerarlo, estimado Daniel, más adelante. Sí, más adelante, y les agradezco bastante. Vamos a programarnos incluso un curso, incluso un taller, alguna dinámica. Para que nos traigas todo ese conocimiento. Pues bueno, sin más, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a la Hispanoamérica. Gracias a todos mis... A ver, si por aquí, ¿quieres unas palabras de cierre? A ver, mi amigo Wael. Pues muchas gracias, mi estimado Daniel. Un gusto haberte escuchado, haber aprendido de ti, que también he tenido la oportunidad de escucharte en vivo y es un gran aprendizaje el que se obtiene de ti. Y pues sí, te tomamos la palabra de que nos impartas esa otra plática a futuro, tal vez en un mes si tienes oportunidad. Sí, habría que coordinar, pero por lo pronto ya se encuentra el ensayo en línea para aquellos que quieran revisarlo. Lamentablemente ahorita con el tema de la reducción tecnológica, la vida de los catedráticos ahora es un calvario, no te puedes imaginar. El trabajo se ha cuatriplicado, el revisar en línea, es todo un tormento ser profesor universitario en esta posmodernidad. Y es más, sí, y encima ni siquiera puedo ver a mis alumnos, porque ninguno prende su cámara. Pareciera que esto iba a ser más fácil, pero resulta que fue más complicado más complicado. El hacer calificaciones, y yo sé que tú eres un profesor invitado en diversas universidades allá del Perú. Sí. Entonces debe ser muy complejo para ti esa labor. Sí, estoy trabajando de madrugada, realmente, si ahorita te enseño mi sala, está repleta de libros, de exámenes, de papeles, pero en fin, lo hago porque es mi pasión. Este es un compromiso que yo tengo, este es mi proyecto de vida, que lo hago desde hace más de 20 años y estoy muy contento y para mí ha sido un honor estar aquí contigo. Hace 10 años cumplí mi condena, 10 años para poder estar en vivo, bueno, a través de videoconferencia en la Sociedad Mexicana de Criminología. Yo estuve hace muchos años, gracias a ti, con las publicaciones en los archivos de criminología y criminalística, y espero que hoy día sea el comienzo de una relación mucho más estrecha, más face con face para nosotros y para toda América Latina. Así será, amigo, y me llama la atención que digas 20 años porque yo te veo 10 años. No, pero yo te veo como de 30 años de edad. Ah, sí. Me extraña bueno, sí. Bueno, yo soy profesor desde hace muchísimos años. Si te contara, yo comencé de muy jovencito con mi maestro, el doctor Blosiers. Yo era su asistente de cátedra, le llevaba su maleta y me llevaba a las clases. Luego también dictaba las clases. Yo me inicié, era su delegado del curso de criminología y ese curso fue el que me cambió la vida y fue el que me hizo mezclar el derecho penal con la sociología para hacer la multidisciplinaridad de la criminología. Muchísimas gracias, Wael. Gracias a ti, y es correcto, sí, nos cambia la criminología la vida, y pues aquí estamos también desde la sociedad, ya que cumplimos 12 años de existir. Así es. Y bueno, gracias porque eres parte de esto, igualmente. Gracias. De los archivos de criminología, seguridad privada y criminalística, donde tienes publicados
2 o 3 artículos. Así Y van a es. invitar a los asistentes de esta plática para que ingresen, que googleen la revista y puedan descargar ese y muchos otros artículos. Pues sin más, te reitero el agradecimiento a todos los asistentes, que son ustedes el motivo de que este tipo de eventos se lleven a cabo, a Juan, Cintia, y pues pendientes para el siguiente evento. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Saludos a Juan Martínez. Muchísimas gracias por la deferencia. Un honor haber estado con toda la teleaudiencia hispanoamericana. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Hasta luego.